Muy buenos días, estoy en el puerto de Algeciras. Voy a embarcar en este ferry de Balearia, que es el Guasa Express. Ya estamos en Marruecos. Ya estoy prácticamente en lo más alto. Pues tiene corriente, ¿eh? ¡Vamos! Pues amanece un nuevo día en Sidi-Ifni, que os voy a contar un poquito de Sidi-Ifni. Sidi-Ifni fue una antigua colonia de ultramar española y voy a enseñaros ahora los últimos vestigios de España aquí, porque hay un edificio de militar con el escudo franquista aún, y aparte hay una antigua iglesia reconvertida. Creo que es el Palacio de Justicia de aquí. Hay muchas cosas aún en castellano, nombres de locales, de hoteles y demás. Creo que, según leí, en 2012 hubo aquí revueltas en la ciudad y eso, y se pidieron, por parte de la gente, pedían volver a ser español, nacionalidad española y demás. Pero bueno, hubo aquí revueltas. La verdad es que es una ciudad súper limpia comparado con otras partes de Marruecos, ¿eh? Y aquí está la plaza principal. Mira, Café Avenida. Vale. Y ese edificio es el edificio del Ejército Español, que está abandonado. Y como podéis ver, aún quedan vestigios del escudo franquista. ¡Uy! Que me doy. En la entrada y demás. Ahí. Joder, estoy medio tuerto porque se me ha metido con el ojo y estoy llorando todo el rato. Eso creo que era la antigua iglesia. Sí, eso es la antigua iglesia. Y ahí eso son cerámicas andaluzas y demás. Es lo único que queda de aquí. Esto es rollo andaluz, la catedral, bueno, es un hotel. Esto es el ayuntamiento. Esto ya es casi puro desierto. Esa es la ciudad de Tantan, que es la más grande, yo creo que ya de aquí de esta zona. Ya estamos, nada, a puntito de entrar en Sáhara. Si os fijáis, mira, el suelo es arena blanda, arena de desierto, vamos, puro y duro. Hace una temperatura muy buena, 21 grados. Me he puesto las gafas porque ayer me churrasqué vivo y voy a intentar hoy evitar el sol. Ayer, como era todo fresquito, airecito fresco, no sé qué, no me di cuenta, y cuando llegué al hotel ya estaba muerto. Así que nada, más al sur aún. Han hecho una autovía brutal de 2 y 2 carriles. Hay partes que te meten porque la están construyendo, pero el asfalto está bastante bien, la verdad. Y aquí no voy a entrar a la ciudad, pero voy a bordearla. Pues esta es la primera población que cogemos ya camino carretera. Ay, por ahí. Pues. Es una población llamada Oatuya, que vamos a Tarfaya. Esto es que es una verdadera carretera. Carretera ida y vuelta. Ahí al acantilado del mar. No hay playas, todo es un corte y mucho camión. Ese es el resumen. Estamos en Civica. Está allí, justo no hemos pasado ese montón de arena. Bueno, esa montañita, no montón de arena. Pero aquí la salida al mar. ¿Veis todo eso? Son montañas y montañas de dunas. Y justo detrás de las dunas, si tuviera super vista de elfo, vería las Islas Canarias. ¡Legolas! ¿Qué ven tus ojos de elfo? Con nuestras Islas Canarias. Y aquí alguno de los problemas de construir carreteras en el desierto es esto, lo que hemos visto antes. Por aquí tapa parte de la arena la carretera. Todos son dunas, brutal. Y hay una gran duna.
Eso ya no es una montaña, es una duna. ¿Sabes? A ver, la percepción, pero a lo mejor será como la mitad de la montaña de atrás. Y todo arena blanda que se mueve con el aire. Curioso. Para cargarme gasolina. ¡Con los cojones! ¿Dónde está ese hombre? No, pero no. Ok. Full, please. Ay. Where are you from? Spain. Perfect. A ver. 3, 4 and 5. Finish. Thank you, bye. Madre mía, qué gasolinera, tú. Cochambroso auténtico. Pero ha cumplido. Esto ya es Tarfaya, que es la última ciudad de... Bueno, hay una pequeña ciudad según he visto en Google Maps. Y es la última ciudad de Marruecos. Que arranca la bomba el colega para cargarme combustible. ¡Qué crack! Bueno, la bomba no, el generador. Mirad el pedazo campo de molinos de viento que se han montado aquí. Impacto ambiental casi nulo. Estás en medio de un desierto, no hay nada, no hay prácticamente vida. Hay dunas por allí, dunas por allá, y aquí en medio un campo de molinos. Eso sí, sigo flipando mucho que esto sea una carretera por el desierto. O sea, doble carril por sentido, perfectas condiciones, y porque algunos tramos me tienen que desviar por las obras, pero esto es espectacular. Marruecos va por buen camino, va por muy buen camino. Esta pequeña población que tenemos adelante es la de TAH, supongo que se dice, y es la última ciudad marroquí. Y a partir de aquí, aunque también Sáhara es marroquí, entramos en el país del Sáhara Occidental. Está súper bien cuidada la ciudad, ¿eh? O sea, muchas ciudades marroquíes se caracterizan por esto, o sea, tienen dos carriles de entradas, los comercios a los lados. Lo raro es que no haya gasolinera, que no me hace falta porque lo acabo de echar, pero es una ciudad más o menos grande. A ver, que es un pueblito, ¿sabes? Pero también está ahí atrás, a unos 15 kilómetros para atrás, así que a partir de esta línea entramos en el Sáhara Occidental. Bienvenido, Sáhara. Bueno, el Sáhara me tiene que dar la bienvenida a mí. Seguimos ruta. No voy grabando mucho esto porque es que esta autovía está así, o eso te cambian de obra, o sea que tampoco tiene mucho sentido. Hoy es una etapa de tránsito, igual que cuando va a volver para casa. Son días de tránsito, mucha carretera y ya está. Pues acabo de pasar un control policial, es la segunda vez que me piden el pasaporte. Lauyane, creo que es la población. Lo pronuncio fatal, lo sé, pero bueno. Y aquí la nueva. Me encanta que hacen siempre unos boxes súper altos para meter autobuses. Pero está currando un montón Marruecos en mejorar ciudades, ¿eh? O esto está a estrenar, vamos, yo creo que no lo has entendido. Están con las mantas antigolpes. Mira, que la están poniendo los muchachos. Han hecho un puente súper nuevo, que aún no está inaugurado. Y tenemos el antiguo puente aquí. En época de crecidas dudo que el agua pase por aquí encima, pero oye, si lo han hecho grandes por algo. Ostras, sí que hay militares aquí. Como estamos tan cerca de la frontera ya con... No estamos cerca con Mauritania ni de coña. Pues será un fuerte destacamento para las movidas con el Sáhara y el Sahel y demás. Joder, está súper guay la ciudad esta, ¿eh? Es enorme. Es un oasis en el desierto esta ciudad.
Pues ya verás que Lisa, cuando salga de aquí, el corte de Zasca, toma arena. Un Renault 19, ¿no? Hacía años que no veía uno. Aquí ha llegado la fibra óptica, que se ve un anuncio de fibra. ¡Hala! Se acabó. Y toma dunas. No, pero ahí hay agua, ¿eh? Ahí abajo hay agua. Ah, es una central térmica esto. Esto genera electricidad. Supermercado grande que ha cerrado. Camiones Scania. Pues tienen de todo aquí, ¿eh? Hotel. Siento como el polígono industrial de un pueblo. Rodeado de dunas. Mira, el primer dromedario que veo. Y negro. Pues acabo de pasar el control policial de Bordeaux con un coche que entiendo que sería algún inmigrante o algo, porque era un coche de Almería, matrícula AL. Pues este es el destino de hoy. Voy a buscar dónde quedarme a dormir. Madre mía, un pueblo en la nada, pero 3 carriles de entrada, para la ciudad. Voy a parar un poco más adelante. Vamos a guardar la moto aquí. Pues ya estaría la moto guardada. Bueno, son las 7:30 y voy a ver si a la salida del pueblo está la gasolinera abierta. Hasta luego, Bojador. Siento como muchísima humedad, pero mucha. Ahí está la gasolinera abierta. Pues vamos a la segunda gasolinera del día. Está amaneciendo, ahí está el mar, luna llena, y a ver cómo entro yo a la gasolinera esa. ¿Eh? Yes, I have a car. Bonjour. Full, please. Voy a poner 190. Ok. Pues sí. Bueno, pues ya está. Y ahora sí que emprendemos camino. Ahora con mucho cuidadito, porque es de noche y aún no ha amanecido, entonces hay que andar con un poco más cuidado. Pues seguimos ruta. He echado gasolina y otros 395 kilómetros hasta allá donde me voy a quedar en Mauritania. Hostia, cómo está la carretera, ¿no? Madre mía. Estoy en una carretera de mala muerte, que sigue siendo la Nacional 1 de aquí, pero ya se nota todo mucho más precario. Eso es la ciudad de Dakhla y eso es el Golfo de Dakhla. Dakhla. Y eso es ahí hay una ciudad, pero está al otro lado, o sea, hay mar dentro, pero se ve ahí chiquitín, chiquitín. Aquí en el trópico de Cáncer. Y vamos a poner una pegatina, si soy capaz. Pues vamos a ver dónde lo ponemos, que no tapemos mucho o algo que tape muy vieja. Pero mira aquí. Taran, tan, taran, tan, tan. Vamos a hacernos un selfie. Estoy aquí en el trópico de Cáncer y he puesto una pegatina. Nos vamos.
Más que Sahara, esto parece Arizona, por lo menos lo que te muestran las películas. Hierba bajita, arena, mucha arena, montañitas. Mira, montañitas todo baja, son de arena. La carreterita serpenteando entre las montañas. Bueno, más que montañas, montículos. Qué paraje más inhóspito, ¿eh? Esto es conducir en medio del desierto. Ahí está el mar, pero esto es todo desierto. Sí, como veis, la carretera está ciertamente elevada para que la arena no se la trague. Incluso esta carretera nueva, la antigua iba por ahí, porque según lo que veo en el antiguo GPS, y se la tragó la arena, no hay más. La GoPro será capaz de captar esto, pero la bahía es preciosa, cayendo la arena del desierto hacia el mar. Tiene pinta que voy a entrar una tormenta de arena. Ahí en la zona esa de los repetidores que hay, no se ve muy nítido. No sé si es tormenta de arena o calima que entra al mar. Como estamos en una media bahía, es calima, porque te acercas y más o menos la visión y huele a mar. Ya que playa más chula. A mí lo que me sorprende es la gente que vive por aquí, ¿qué hace? ¿Qué hace con su vida la gente que vive por aquí? Porque no lo entiendo. Pero yo en toda la costa veo un montón de casetas. A lo mejor se dedican a la pesca y venden en los pueblos cercanos, pero es que aquí a lo mejor llevaré más de 100 y pico kilómetros sin ver una población. Los camiones raros que he encontrado. Un camión hasta en Trancas español, CHZ, y el camión de Badajoz, que ese no ha tenido que salir de Badajoz en la vida, porque vamos, @ Guardia Civil se ve eso, pero aquí está, Badajoz. Te cagas, esto vamos, la Guardia Civil no nos deja salir de España sin ni harto vino. En la gasolina de atrás, bueno, pues he saludado a un grupo de moteros, creo que eran de la República Checa, y los llevo ahí adelante, no sé si les pillaré o no, no es mi objetivo pillarles, porque nos vamos a ver el mismo punto que es la frontera. Ya voy en grupeta por el desierto, hace 32 grados, qué locura. Ha sido un cambio porque donde me han parado el pasaporte de echado gasolina, donde he coincidido con ellos, hacía 26 grados. Y ha sido en cuestión de 10 kilómetros, 20 como mucho, una locura. Ha empezado a subir. Esta es la última población de Marruecos, Guerguerat, que parece más un destacamento militar que otra cosa. Abandonado. Bueno, hay un militar, justo cuando es abandonado hay un militar. Estoy ilusionado porque y algo nervioso para cruzar Mauritania. Quiera que no, Marruecos se parece un montón a Europa, pero ya Mauritania sí que es el África real. Estoy achicharrando vivo. Este es el puesto fronterizo. Me están construyendo cosas y todo, ¿eh? Yo me voy a saltar un poco la cola de los camiones. Estamos en la famosa frontera Tierra de Nadie, que son como 2 kilómetros de desolación. Me dispongo ya a entrar en Mauritania. Esta parte no pertenece a nadie, son como 2 kilómetros de separación entre Mauritania y Marruecos. Y un poco más adelante espero ver a Hamida, que es el fixer que he contactado a través de Gerardo. Gracias, Gerardo, para ayudarme a los trámites de la frontera. Mira, hay un camino que se llama ahí Old Spanish Road, la antigua carretera española. Pues esta zona entonces no era tierra de nada, porque era tierra, por lo menos lo que yo vi, a lo mejor viene justo después de la frontera con Mauritania. Voy. O si es esta. Sí, es esta. Sí es esta parte. Porque es asfalto y tierra. Son 2 kilómetros. Ya habré pasado uno. Por lo menos nos damos a diversión, porque me estoy achicharrando, hace 36 grados. Joder, aquí no hay baches, hay agujeros. Directamente. A ver, llegamos. Hola. Encantado, Luis. No problem. With Hamida. No, I fix with Hamida. With Hamida. Sí, my fixer. No. Enter in. He conseguido salir de la frontera. Qué auténtica locura.
Pues ya he llegado a Villamaguela. Como no sé por dónde se... Por ahí. Bonjour. Bonjour.